Te lo suplico, Rey, manifiéstate con gracia y con gran misericordia sobre nosotros, que en tus manos anhelamos ponernos Dios. Que seamos olor grato para ti todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios amado. Amén. Amén. Mira, hermano, hay una situación. Fíjese que ayer que estábamos viendo con un hermano este texto, ayer creo que fue, hermano, cuando uno empieza a revisar esto, y a veces le digo, uno ve pasar el tiempo y empieza a preocuparse. Yo no sé si usted se preocupa, pero mire, hermano, por ejemplo, le voy a decir uno como padre, uno tiene preocupaciones, porque usted tiene sus hijos y mire, cuando llegaron a parvulitos preprimaria, qué bonito. Lloró el niño, lloró usted también, ¿verdad? Llegó a primaria, qué bien, un día salieron. Llegaron a básicos, todo bien, agarraron carrera, al fin salieron de perito, bachiller, algo, y algunos llegan y siguen en la universidad. Y en el punto ese, usted no recuerdo, yo vi ese esquema hace unos más de 35 años. Hay una pirámide de educación que se le llama, que está determinada sobre todo para Guatemala. La pirámide es, empieza más o menos poniéndole desde aquí hasta aquí todos los que entran a primaria. Y de los que salen en primaria no es la misma cantidad. De los que llegan a básicos es menos, de los que salen de básicos menos, de los que entran a carrera y concluyen es menos, de los que entran a la universidad es menos, pero del grupo de, no me recuerdo cómo, en ese tiempo era más o menos como de cada 1000 o por lo menos cada 1000, 1 o 2 personas se graduaban de la universidad. Fíjense, en ese tiempo, no sé cómo está ahora, pero hermano, le digo, uno como padre ve cómo los hijos, usted se esforzó y espera. Ese es el problema de la mujer aquella, la viuda de Naín, que ella tenía la expectativa que su hijo iba a hacer algo bueno. ¿Y qué le pasó? Se le murió, perdió toda esperanza. Mire, eso es delicado, porque el padre anhela con todo su corazón proveer a los hijos de lo necesario para que tengan un buen futuro, para que sean mejor que nosotros. Mire, el objetivo, hermano, por el cual, aprovecho para decir esto, por el cual usted debe de darle educación a sus hijos, no es para que lo mantengan. Jamás debe ser así. El hijo sí tiene que aprender a los padres, por supuesto, pero el objetivo es que ellos les vaya mejor que como nos fue a nosotros. Ese debería ser el objetivo real. Entonces, fíjese, le repito una preocupación como padre, pero usted empieza a leer la Biblia y dice el apóstol Pablo, él tiene una carga. Hay muchas iglesias, él es el apóstol. Mire, él trabajó prácticamente toda Asia. Dice, todas las iglesias de Asia me abandonaron. No le hablo de una ciudad como Amatitlán pequeña, le hablo un continente. ¿Cuántas iglesias había en ese continente? ¿Solo piensa usted? Póngale un número, ¿cuántas iglesias lo abandonaron a él? Démosle un número, 1000 iglesias. El esfuerzo de 1000 iglesias, hermano. Y quedó en el aire. Mire lo delicado. Mire cómo el apóstol Pablo está trabajando y qué puede hacer. Según de Corintios 4 empieza a hablar, según de Timoteo 4, perdón, empieza a decir todo lo que pasó. Demas me abandonó amando este mundo, al otro lo envié, al otro, y mire, hermano, empiezan a comentar cómo estaban sus ayudas ministeriales. Una preocupación. Y en la preocupación que él tiene, hermano, hay otro aspecto importante. Porque mire, yo lo veo en el sentido de que cuando uno empieza a revisar, hermano, mire, usted se mete a estudiar, se pone a ver noticias y mire, la gente se volvió insensible. Fíjense que es tan insensible la gente que hay un accidente. Hermano, ¿y qué es lo que hace la gente? Baja la velocidad y se va. Pero casi nadie se baja a ver si puede ayudar. Solo para ver cómo quedó el carro o la persona y a ver si lo publican de una vez. Pero hermano, no está esa actitud de servicio que había hace muchos años. Eso, hermano, se ha ido perdiendo. Fíjese, pero también sabe que se perdió
el amor hacia Dios. Y eso es preocupante porque, mire, leyendo ese texto, viene y ahora ¿qué dice la Biblia? Porque de esto le quiero hablar yo. Porque mire, que dice, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se apaga? Le puse al tema. Porque dice, mire, que ahora dice que tenemos que permanecer. ¿En quién? En Cristo. Mire, permanecer. Pero dice otra cuestión, para que cuando se manifieste el faneros, tengamos confianza para que en su parucía, dice ahí, no nos alejemos de él avergonzados. Ahora veo una cuestión, hay gente que se va a avergonzar. ¿Por qué? Porque hermano no estaba preparado. ¿Se recuerda la parábola de las bodas? Le dice que entró un hombre, y cuando entró a las bodas, ¿y por qué venía vestido así? Y dice que este hombre enmudeció. Porque mire, hay un comentario, y no es, alguien decía esto, pero en las bodas había un traje para utilizar. La cuestión es que en la puerta estaban los siervos, le lavaban los pies, se recuerda por eso las bodas de Caná, había 6 tinajas, 3 de cada lado. Le lavaban los pies a cada persona que entraba al lugar de reunión, y después de eso, lo que hacían es que le ponían la vestidura. Pero este cuate entró sin que le pusieran la vestidura. Entonces le dijeron, ¿cómo entraste aquí? Porque para entrar aquí, solo por la puerta. Y la Biblia habla de salteadores. Entonces, alguien que no se dejó vestir. Entonces habla de alguien que no se dejó trabajar por Dios a través de la gente que Dios les había preparado. Fíjese. Entonces, eso es importante. Entonces, hay una cosa que es importante. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros? En primer lugar, fíjese que hay gente que te va a avergonzar porque no estaba preparada. Y mire, hermano, yo no sé si usted perdió alguna vez un examen cuando era estudiante. Hermanos, ¿cuántos perdieron exámenes alguna vez? Mire, hermano, yo no fui abanderado porque por humilde nunca quise ser abanderado. Pero mire, hermano, realmente para estudiar, a mí sí siempre me ha gustado y me gusta leer. Pero una vez hubo un examen, pero hermano, mire, la pura pereza en ese tiempo, no quise estudiar. Mire, el peor examen de mi vida fue ese. Saqué de 100, creo que saqué 15 o 20 puntos. Mire, hermano, créanme que el peor examen, y no lo hice ni siquiera en primaria, ni en básico, ni en carrera, en la universidad. Donde, hermano, mire, la pura pereza, le digo, a mí me pasó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque viene y dice, los van a agarrar, se tiene que presentar. El punto es que, mire, hermano, no están preparados. Hermano, fíjate que uno de los problemas que hay en algunos casos está precisamente cuando la gente dice así que no está preparada. Eso, hermano, es delicado. Porque mire, por ejemplo, le dicen, mire, ahí hay un enfermo, ore por él, no vengo preparado. Hermano, perdone, pero la Biblia dice que esas señales seguirán a los que creen en su nombre. Debería estar preparado para orar. Hay que atender a alguien, hay que dar un consejo. El cristiano debería leer la Biblia para dar un consejo bíblico. Fíjese. Eso no solo el hermano tal, la hermana tal, no. Esa es tarea de todos. Porque usted está en la calle, usted tiene amigos, familiares y vecinos. Y tiene que hablar con ellos. El punto es que fíjese, hermano, que cuando viene gente, le repito, es parte de las preocupaciones que uno va viendo, cómo la gente poco a poco se va menguando. Porque mire, Apocalipsis empieza diciendo esto, Apocalipsis 2:4. Viene y el Señor le empieza a hablar lo bueno que tiene esa iglesia. Recuerde que Éfeso tuvo 11 ministros, pero de los buenos, que estuvieron visitándole y le pusieron un buen fundamento, de tal manera que ellos podían probar al que se decía que era apóstol y no lo era. Mire, hermano, cómo era la cuestión. Pero hubo una situación, le dice, el problema, dejaste el primer amor. Ahora fíjate que ese es el proto, el primero en prioridad. Entonces, cuando se está hablando de esto, fíjate, hermano, viene y le dice algo que es, permítame que esta cuestión me está fallando la máquina, hermano. Ahí está. Fíjese que lo que está diciendo es que, mire, abandonaron el primer amor, repudiaron o divorciarse del primer amor. Usted sabe que a nivel familiar, un divorcio debe ser algo
conflictivo. Mire, el casado, ¿alguna vez se ha peleado con la señora? Hermanos, ¿cuándo fue la última vez? Hoy temprano, ¿verdad? No se acordaba, dice usted. Pero mire, es una situación, pero mire, al punto de divorcio, hermano, es una situación, porque la gente lo ve como un fracaso. No tuvo capacidad de sostener un hogar. En lo económico tal vez sí, pero no en la relación. Entonces mire lo que está diciendo, dejaste el primer amor. Entonces fíjese que cuando alguien deja el primer amor, en el aspecto, le repito, dejemos a un lado la faceta esa de familia, sino, mire, hablando de Dios. Mire, ¿qué hiciste? Olvidaste lo que Él había hecho por ti. ¿Qué es lo que te había enamorado de Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Por qué te convertiste? Mire, con Irma conocemos un familiar de ella, que él le conté que él estaba desahuciado, le daban esos ataques que se estaba así parado, ¡pum!, caía al suelo. 2 o 3 meses de vida era, ¿verdad? Tú más o menos lo que tenía. Me dijeron, denle lo que quieran, porque él se va a morir. No había solución. Un día fue a una iglesia, oraron por él y ahí anda el vivito y coreano. Y el hermano. Ahora, mire, ¿qué pasaría con eso? ¿Cómo se pondría usted si Dios hace algo en tu vida? ¿Hermano? Y dejan el primer amor. Le conté, mire, un hermano me decía eso, había uno en la zona 5, que fíjese que vino y lamentablemente este hermano le dicen, mirá, le dicen, fíjese, le fueron a tocar el vecino, el que vive enfrente, se murió. Imagínese, un muerto, se murió. ¿Qué hace usted? Hágame un favor, vaya a orar por él. ¿Usted iría a orar por un muerto? ¿Hermano? Ah, ¿ya para qué? No, mejor llego a tomar café y usted a la noche. Pues mire, hermano, y el hermano tenía su conflicto espiritual en este momento, y solo por compromiso, porque conocía a la gente, llegó y se acercó. Pero mientras, mi hermano, ¿qué ocurrió? Fíjese que él llegó, se puso a orar por los que estaban allí, y por ellos, y oró por el que estaba muerto. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Levantó al muerto. Yo lo conozco. Me acuerdo de otra pareja que la pareja estaba peleando y se les murió el niño. Y cuando se le murió el niño, se asustaron y fueron a llamar a los hermanos de la iglesia que estaban en oración en ese momento y ayuno. Y llegó el grupón y todo, y el Señor levantó al niño. Y ahí está. Pero fíjese, el que dijo el primero que el Señor le devolvió la vida, que toda la familia se dio cuenta. Hermano, como decía mira, Dios lo que hizo con él, más bolo y más mal hablado se puso. Hermano, mire, ¿qué hubiera hecho usted si a su hijo lo levantan de la muerte? Y mire que hacen esto, dejaron el primer amor. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque cuando usted se da cuenta, mire, cómo se deja el primer amor, ese sería el punto inicial. Mire qué dice Mateo 26:56. Es cuando está Jesús. Llega, estaba en el huerto, que había estado en oración. 3 veces le pidió a Pedro, Juan y Jacobo que oraran con él. Y los encontró durmiendo. Ahora sí vamos a orar. Ahora ya, ¿para qué les dijo? Ahí vienen estos. Y llegaron. San Juan dice que lo buscaban. Él dijo, yo soy, cayeron 2 veces. Mire, vea la cuestión. La señal que hizo delante de los incrédulos. Le cortaron la oreja a Malco. La agarró. Se la pegó. Viendo el milagro. Y lo apresaron. Pero vienen los discípulos. Y Pedro había dicho, no tengas pena, yo te cuido. Pero ¿qué dice ahí? Dice, entonces los discípulos, eso es, dejándole esa misma palabra, hacían y abandonándolo. ¿Qué hicieron? Lo abandonaron y huyeron. ¿Sabe cómo es que la gente abandona su primer amor en algún momento? Hermano, siendo discípulos, porque Mateo 28 dice, hacer discípulos en las naciones, ¿cómo? Bautizándolos. ¿Sabe quiénes lo abandonaron? Los que estaban comprometidos. Los que estaban comprometidos con el Señor, con los que usted contaba. Hermano, ¿usted alguna vez ha hecho su reunión familiar? Una piñata.
y sabe que su hermana, su prima, su sobrina siempre le ayuda en los eventos, y ese día que llega más gente, no llega, y usted contaba con ella. Y sus hijos que le ayudan en algunas cosas, ese día no le ayudan, le abandonaron. ¿Cómo se pone usted? Hermanos, mire, ¿qué dice ahí? ¿Cómo se abandona? Dejaron a Jesús. ¿Por qué? Porque le dio miedo. Mire, hermano, le repito, un problema grave. ¿Por qué se apaga el primer amor? Por eso, porque mire, hermano, no continuaron en el aspecto que les correspondía. Mire, la otra situación es que dice ahí, San Juan 10:12, que el asalariado cuando ve venir al lobo, ¿verdad? Abandona las ovejas. Entonces, ¿cómo es que la gente toma la actitud de perder el primer amor? Porque, hermano, mire, abandona las ovejas como consecuencia de que no hay ganancia para él. ¿Cuánto voy a ganar con eso? Nada. Entonces no hago nada. Buscando beneficios, hermano. Y ese es un peligro grande, en el cual, les repito, usted y yo debemos de tener el cuidado necesario. ¿Verdad que sí? Vamos bien ahí, ¿verdad, hermano? Mire esta otra cuestión, que es Oseas. Capítulo 11, verso 2. Dice, Dios está hablando, dice, cuanto más lo llamaba, cuanto más yo lo llamaba, tantos más se alejaban. Mire, hermano, a eso se habla ahí le puse varios conceptos, hay más, pero mire, endurecer. Mientras más lo llamaba Dios, más se endurecían. Mire, le voy a decir una similitud, un símil ahí. Usted nunca se tuvo que castigar a uno de sus hijos. Usted tenía la razón, su hijo no. Pero como está así su hijo o su hija, le dice, no, hombre, ya, quédate tranquilo. Mira, lo que pasa es que eso no te convenía, no te di permiso, no te di dinero, no hiciste tal cosa, no estaba bien. Y su hijo sabía que estaba mal, pero así se le puso. Y mientras más le habla a usted, ¿cómo se le puso? Peor. ¿Nunca le pasó eso, hermano? ¿O nunca fue usted así mejor, verdad? Preguntemos ahí con usted inicialmente. Uno sabe que está haciendo mala cosa. Pero, hermano, mire, más, como dice ahí, más se endurece. Mientras más lo llamaba Dios, más se acercaban ellos a los ídolos. Así lo dice el libro de Oseas, mire, hermano. Y fíjese que viene, y por eso dice Romanos, que hablando de Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia ese pueblo que era desobediente y rebelde. Pero ¿sabe qué? Si usted lo ve en el contexto del Antiguo Testamento, dice, ellos no me quisieron escuchar. Mire, hermano, ¿cómo es que la gente se aleja? Porque no quiere escuchar y mantiene una actitud, como dice, de desobediencia y aún de rebelión. Ya sabe usted lo que no tiene que hacer, pero lo quiere seguir haciendo. ¿Verdad? Usted sabe que la gente que fuma, eso hasta dice ahí, eso es una fuente que le puede provocar cáncer. Y siguen fumando. El cuate que se emborracha ya sabe que lo primero que le afecta que es el hígado, ¿verdad? Y deja de tomar, no. Así está. Así es, mire, saben que que eso le hace daño. Es diabético y carga el montón de dulces ahí. Le conté, mi mamá hacía, tenía delantal llena de dulces. Mi mamá hacía, según la temporada, jocote y miel, durazno y miel, ¿cómo se llama esas? Lo que fuera de miel, según la temporada. Nadie se lo comía, ella se lo comía, ella era la diabética. Lo hacía hoy domingo, el martes o miércoles al hospital. Ya salía uno. ¿Por qué? Porque sabía que le hacía mal. Y así es como era Israel. Dios le extendía las manos y ellos no querían. Mire, hermano, ¿cuál es el problema? ¿Por qué entonces en algún momento hay gente que tiene un problema en ese aspecto? Porque lamentablemente, mire, hay una situación. ¿Qué es lo que hicieron? Se alejaron. ¿Cómo? Gálatas 1:6 dice que se alejaron de una manera distinta, siguiendo un evangelio distinto. Fíjense, y viene y el apóstol amplía y dice, no es que haya otro evangelio,
sino dice que los perturban están pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Mira, hermano, ese es un problema nuevo para algunos, pero grave y delicado, porque mire, está hablando, el Evangelio habla de las buenas nuevas, pero habla de los aspectos de salvación. Pero ¿qué es lo que se predica? ¿El Evangelio de qué es? Recuerde que en algún momento hablamos del Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es, mire, cada vez que usted lee en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada vez que habla Judas, habla solo de dinero. ¿Cuál es el Evangelio de Judas? El Evangelio donde a la gente solo le están pidiendo dinero. Ese no está bien. Cada uno de los discípulos de Jesús, los 12, tenía una forma de vida. Ese es un evangelio de cada uno de ellos. ¿Cuál era el evangelio del apóstol Pedro? Autosuficiencia. No, yo con mi espada es suficiente. Tenía problemas. Hermano, ¿cuál era el problema de Tomás? La incredulidad. No hay que creerlo todo. Hermano, mire, cada una de las facetas del Evangelio son peligrosas. El punto es que, mire, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué se alejan? Porque agarraron un Evangelio distinto. Y el apóstol Pablo le dice, ¿y ustedes qué pasó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó para agarrar ese camino? ¿Por qué están metidos en eso? Si yo los dejé aquí, ahora ¿por qué están metidos allá? Hermano, el engaño. A ustedes niños nunca lo engañaron cuando iba a hacer una compra. Hermano, lo mandaron a la tienda, le pidió su mamá tal cosa y el de la tienda, no hay de eso, pero llévate tal cosa. Sí, dijo, usted se lo llevó. Y no era lo que quería. Nunca lo engañaron así, hermano. Hermano, usted no cuenta su testimonio. Exacto, eso pasaba. ¿Y por qué? Hermano, son situaciones que se daban, lo engañaban a uno. Pero mire la otra etapa, porque viene y dice, ¿cómo es que la gente se llega a pagar realmente en su vida cristiana? Por eso, Génesis 38 dice, Judá se apartó. Mire, y dentro de los aspectos que habla es de ir hacia abajo, bajar, caer. Fíjese, hermano, ¿cuál es? Un descenso. Un descenso. El problema no es alejarse un poco, porque el problema está que se alejó de sus hermanos, dejó de tener comunión con su propia familia. Ahora se recuerda por qué se fue Judá, por qué se alejó de la familia. Hermano, exacto, porque Judá fue el que propuso, digo, no matemos a nuestro hermano, mejor ganemos algo. Y lo vendieron como esclavo. Un costo alto. ¿Cuánto costaba? Yo no sé en ese tiempo cuánto costaba, pero le voy a decir más o menos en el año, estaba leyendo la vez pasada, 1800, un esclavo, pero bueno, costaba como $10,000. Un buen esclavo. Fíjese, en los 1800 algo. Era un costo alto. Tener esclavo era mejor que tener carro. Fíjese, hermano, el punto es que mire cuál es la situación, por qué se fue apagando Judá. Uno, porque se apartó. Ahora, ¿qué hizo? Se fue con este hombre Ira, y se unió y se casó con la hija de él, Batsua. Pero Ira creo que ¿cómo se llama? Significa resplandor. Y Sua, riquezas o prosperidad. ¿Sabe qué es lo que le pasó a Judá? Lo impactó el resplandor de las riquezas. Pero el problema era, como él dio el consejo y miraba que su papá estaba triste todo el tiempo, que su papá estaba contento, riéndose, de repente miraba ahí, se acordaba de José y se ponía a llorar. Recuerde que la Biblia dice, 22 años después le volvió el espíritu a su papá. Pasó 22 años llorando por la muerte de supuesta de José. Y el hermano, y ellos lo consolaban. Él no aguantó, mejor se retiró y se fue para allá. Pero mire, se apartó, ¿por qué? Para evitar seguir viendo un problema que él había provocado. El punto era, ¿por qué no arreglaron la situación? Porque lo enviaron como esclavo, había que ir a buscarlo. Su papá hubiera tenido que pagar. Les hubiera dado una buena, ¿verdad?
pero se hubiera arreglado la situación, pero preferían callar y no reconocer que tenían problemas. ¿Por qué a veces la gente se aparta de la comunión con el Señor, hermano? Porque tiene problemas y no quiere dar a conocer lo que todo el mundo ya se dio cuenta. Así. Viene usted, vive enfrente de su casa, viene un vecino, y usted oye que uno levantó la voz, un cuate de moto está cobrando. Es que todas las semanas vengo y nunca me paga. Todos se enteraron de que debe. Y no quiere contarle que tiene deuda. Hasta apareció en el... Ahora ya no se puede como antes. De que antes ponían los papeles y decía, si conoce a fulano tal, dígale que llegue a tal empresa a arreglar cuentas. Es mala paga. Ahora ya no, la ley lo impide. Pero mire, hermano, ¿qué le pasó a Judá? Se apartó. Ahora, ¿cómo se aparta de la cuestión? Fíjese. San Juan 6:76, mire el texto aquel curioso. Porque cuando viene usted a revisar todo el panorama anterior, viene Jesús y empieza a hablar del pan. Empieza a hablar que su carne es pan que lleva a vida. Empieza a hablar de la institución de la Santa Cena. Y dice, es que tiene que comer mi carne. Y entonces viene y la gente empezó a murmurar. Entonces cuando empezaron a murmurar, viene Jesús, al final les dice, ve, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por mi Padre, si mi Padre no le enseñó, dice antes, si no, Él no lo trajo hasta mí. Entonces cuando Él los definió en ese punto, de que era, que si a usted Dios, el Padre nunca les enseñó, no van a recibir esto en su espíritu y lo van a rechazar. Entonces dice, a partir de eso, muchos de los discípulos se apartaron. Hasta los 12, pero Señor, tal cosa, y ustedes también se quieren ir, váyanse, les digo. No hay pena, váyanse, que les vaya bien. Hermano, qué feo de ser eso, ¿verdad? Hasta que todos se quedaron callados, hasta que fue Pedro el que dijo, ¿y a quién iremos? ¿Y qué dijo él? Solo tú tienes, ¿qué? Palabra de vida eterna. Él se daba cuenta, sí, mire, recuerde que ellos eran judíos, desde pequeños, desde los 8 días ya llevaron a todos a la sinagoga que los circuncidaran, y cada sábado estaban allí. Entonces para ellos ya habían oído un montón de interpretación de todo lo que era el Antiguo Testamento, la ley. Hermano, habían visto cómo eran los fariseos para enseñar lo aburrido que era. Pero un niño inquieto y que ponga a un hombre que es aburrido para hablar, hermano, ese cuate se duerme o se desespera. No sé si a usted le ha pasado alguna vez. Pero hermano, mire, yo me acuerdo un catedrático, era tan aburrido que solo empezaba a hablar, hermano, y me dormía. Créame que era aburrido usted. Prefería yo estudiar en mi casa, pero el cuate ese sí era bueno para, lo inspiraba a uno a dormir. Fíjate, hermano, el problema es que hay pastores también así. Así que si usted mira a un hermano, hágame un favor, pínchelo ahorita para que no diga que yo soy igual. No, hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Eso, mire, se apartaron como consecuencia que le dieron una palabra que no les gustó. ¿Cómo va a ser posible que vamos a comer tu carne? No lo entendían porque lo estaban viendo bajo la perspectiva natural. No como Dios estaba esperando que lo tomaran en su corazón, en su espíritu y en su alma. Ese es el problema de ellos. Porque la Biblia dice en 1 Corintios que las cosas espirituales se disciernen o se entienden espiritualmente. Fíjate, así es como tenía que haberse dado. Pero el caso de ellos no era así. Pero miren, problema de ellos. ¿Por qué se apartaron? Por eso. Porque el fundamento doctrinal, hermano, a veces uno comete errores. Mire, como pastor uno comete errores porque a veces habla temas. Y a veces, mire, un texto que dice la Biblia, no echéis vuestras perlas a ¿dónde? A los cochinitos. Pero dejemos a un lado el cerdo, sino que a veces se le quiere uno enseñar profundidad al que no conoce mucho de la palabra, y hermano, eso los va a impactar y se van a alejar por miedo. Un amigo me contaba, mira, dice, cuando yo llegué a pastorear a tal lado, hermano, él pensó que era lo mismo que el discipulado de la zona 5, que uno llega al lugar y de qué va a hablar, de los 7 truenos de Apocalipsis, de las bestias, hermano, bombazos, contento, pero no,
llegó a ese lugar, dice que hubo una familia que se quedó tan impresionada de lo que él dijo que nunca más llegaron. Hasta el día de hoy me dice, nunca regresaron. Los asustó. Porque mire, se puso a hablar de una profundidad que no era el momento para hablar de eso. Hay que poner fundamento. Si no hay fundamento, hermano, se cometen errores. Pero miremos el otro clavo. ¿Cuál es el otro problema que hace que una persona se pueda apagar en su vida cristiana? Sencillo. El apóstol Pedro, otra vez de ejemplo, mire hermano, él tiene la culpa porque él te echó sus clavos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo este hombre? No se preparó en oración, porque Jesús le dijo velar, no veló. Después le dijo velar y orar, tampoco lo hizo. Y cuando llegó el momento para iba a negar a Jesús 3 veces, dice que llegó y donde había un fuego, como había frío, ¿qué pasó? Los que se sentaron ahí a platicar, ¿sabe quiénes eran? Los que habían ido a apresar a Jesús. Los escarnecedores, dice la Biblia. Entonces, ¿sabe qué ocurrió con ellos? Mire hermano, incluso la segunda vez que lo negó, había uno que dice que era, creo que era familiar de Marco, el que Pedro le había arrancado la oreja. ¿Se imagina usted esa plática? Y mira, vos, ¿y qué te pasó ahí que tenés sangre? Ah, fíjate que un tipo por ahí que si lo llego a verlo, yo no le arranco la oreja, la cabeza le voy a arrancar. Que a mi primo, fíjate vos que le arrancó la oreja, pero Jesús se la pegó. Pero tengo que encontrarlo. Por ahí me recuerdo que cargaba una chumba de tal color que la quitó Pedro de una vez. Hermano, ya sabía que... Y este no será. Lo negó otra vez. Pero mire, en esa etapa viene él, ¿y qué hizo? Se sentó ahí en medio de ellos. ¿Y de qué estaban hablando? Porque eran los que habían agarrado a Jesús, agarraban vara, le pegaban, se burlaban y le decían, profetízanos y di quién de nosotros es el que te pegó. Y se reían de Jesús. Otros le habían puesto una venda en los ojos, le pegaban en la cara. ¿Quién es? Y mire hermano, eran los burladores. Y mire con quiénes estaba platicando la comunión. Ahora, ¿qué dice Salmo 1 en relación a eso? El bienaventurado el varón que dice que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado. ¿Con quiénes se sentó? El hombre que dijo jamás voy a negar a Jesús, con los escarnecedores. Mire dónde estaba metido. Mire con quién tiene comunión. Y eso, hermano, es un peligro grande para cualquiera de nosotros, porque cuando uno empieza a revisar eso, mire el Salmo 26:4 dice, no me he sentado con hombres hipócritas. Mire, definición. Porque ¿sabe qué pasa, hermano? Usted y yo sabemos cómo somos. Y usted va conociendo a las personas que le van rodeando. Pero usted sabe que alguien, hermano, es un traidor. Es uno que llega para parar la oreja y escuchar lo que usted dice para ir a contar al otro lado. Cuidado, ese es hipócrita porque está en comunión con él. Es un peligro para usted. Pero mire, ahí dice, no me he sentado con hombres hipócritas. ¿Con quién estaba Pedro? Con esos. ¿Por qué se aparta? Porque, hermano, la amistad que tienen no es la correcta. Mire, en Proverbios 13:20 dice, el que se junta con necios. ¿Con quién? Mire, hermano, necio. ¿A quién le dicen necio? Al terco, va a decir usted. ¿Qué características tiene el necio? ¿Ah? No escucha consejo, desobedece. Mire, persiste en querer hacer lo mismo. Mire, le voy a contar. Plática de solteros allá, de los que yo conocí. Ya lo mandó a volar como 10 veces. No, pero todavía, tal vez me iba a decir la número 11 que sí. Ay, hermano, ¿qué haría usted con ese cuate? Hermano, no, ¿qué haría usted? Nunca conoció a alguien así. Hermano, esa necesidad de que ahora tal vez sí, ahora sí, hermano, ya sabe que le está yendo mal en tal cosa. Que puso un negocio. De ahí el negocio
trae pérdidas de un año completo. No, pero el otro mes me voy a recuperar. ¿Cómo se va a recuperar si tiene prácticamente está menos tanto de cada mes durante un año? Nunca se va a recuperar en un mes. Solo que este mes les venda como 100 millones. No, hermano, ¿por qué hace eso? La necedad, no, ahora sí. Hermano, que ese es el problema del pueblo de Israel. No, intentémoslo otra vez, hagamos, hermano, Dios dijo que no, pero la necedad. ¿Se recuerda cuando Dios llegó Josué, llegó Caleb y los otros 10 a dar el informe de Canaán? Y se pusieron a llorar y total, no vamos a subir, no vamos a entrar a Canaán. Viene Moisés, le da una buena regañada, pero buena regañada. Y tiene razón Moisés, subamos. No, le dice Moisés, ya no suban, porque aunque ellos están sin cobertura, Dios ya no los respalda. Dijo que no, pero vamos a probar la necedad, hermano. ¿Y qué pasó? Lo derrotaron. Pero ¿y qué pasó con Dios? Ya les había dicho que no. Pero la necedad que de querer subir. Israel. Mire, ¿qué es lo que hace precisamente esto, hermano? Que en algún momento nos causa problemas. Ahí dice, las malas compañías que corrompen las buenas costumbres. Hay la versión, ¿cuál es la aramea? Dice, las malas compañías corrompen las buenas conciencias. Fíjese, hermano, porque usted y yo, mire, toda persona, cristiana o no, tiene un elemento en su vida que es la conciencia. Hablemos de una persona que no es cristiana. La conciencia le dicta que está bien y que no está mal. Que está mal, perdón. Esto está bien, se puede hacer. Esto no está bien hacerlo. Aunque no tenga temor de Dios, la conciencia se lo dicta. Por ejemplo, a una persona le dicen, láncese del tercer piso de cabeza a ver si te golpea. Ese tiene conciencia. La conciencia le dice, no, esa es una locura, me puedo matar. Mire, no es necesario tener temor de Dios porque la conciencia le pone la barrera. Pero una persona, ya hablamos de un cristiano, lo que tiene juntamente con la conciencia es que tiene la guianza del Espíritu Santo. Y uno está mucho mejor. El problema es que si este agarra malas compañías, hermano, tiene una mala amistad, tu mala amistad le va a influir para que haga cosas que lo que van a hacer es que lo van a pagar en su vida espiritual. ¿Y para qué tanta iglesia? Yo recuerdo que alguien nos dijo así, mire, está bien, Cristo está bien, pero Cristo no es lo único que hay. Estaba frito. Hermano, es donde usted tiene que definir. Escogeos pues a quien serviréis, dice Josué en capítulo 24. Definan. Pero mire, por eso se apagaron ellos. Vamos bien ahí, ¿verdad, hermano? Ay, Dios, mire esta cuestión. Pedrito otra vez. No, después lo hablamos de él. Pero dice, estaban allí las mujeres cuando tomaron a Jesús. Ya creo que ahí cuando lo llevan a la sepultura. Pero ¿qué hacían las mujeres? Miraban de lejos. ¿Sabe cuál es el problema? De por qué la gente se vuelve prácticamente, hermano, en su vida va menguando día a día. Sencillo. En el caso de ellas porque están viendo de lejos. Y eso lo traduce el diccionario como ser un espectador. Es como que usted vaya al estadio o va aquí al campo. Se pone en la orilla, se sienta ahí en la grama o en una subanca si lleva. Se pone a ver. El otro corre, el otro suda, el otro hace lo que sea y usted simplemente, bien. Es que debería ser aquí, debería ser así, pero el que está jugando es el otro, no usted. Espectador, ¿verdad? Ahí está. Y eso es lo que le pasa a la gente, mire, porque ¿qué hacían las mujeres? Mirando a lo lejos, mirando solamente allí, pero no hacían lo que había que hacer. Eso, hermano, es la falta de participación. ¿Por qué se apaga la gente? Porque no hace nada. Miremos este otro. El complemento es Pedro, Cuando agarraron a Jesús lo llevan, pero dice, Pedro le seguía de lejos e incluso llegó hasta el patio del sumo sacerdote. Ese creo era, ¿cuál era la casa de Anás o de Caifás? ¿No se recuerdan? Hermanos, ahí lo dice, no recuerdo si es de Anás o de Caifás.
yo creo que es la de Caifás, porque Anás es el suegro, ese lo llevaron de primero, después lo llevaron con Caifás. Caifás significa opresión. Fíjese, ¿sabe qué es lo que pasó ahí con este hombre? Seguía de lejos y hermano se fue a meter en un lugar donde había opresión, donde había un problema espiritual que ni siquiera estaba preparado a enfrentar, porque él mismo no preparó su vida espiritual. ¿Qué hace tambalear a un hombre como Pedro así, hermano? Uno, de que ya no participa. El que sabía hacer las cosas ya no las hace. Eso le pasó a este hombre. Y eso le causó problemas en su vida cristiana. Fíjese, hermano. Lamentablemente es lo que le ocurría a él. Pero entonces, mire, hay una situación que usted tiene que evaluar. Porque ahora, ¿por qué dejó de participar? ¿Por qué solo se quedó viendo? ¿Por qué la gente deja, por ejemplo, de servir en una iglesia? Hermano, ¿cuál sería la excusa? No tengo tiempo. No me tomaron el tiempo, no me tomaron en cuenta para yo ser el jefe del área. Porque quería eso. ¿Qué otra? No me gusta que me regañen. No me gusta que me manden. No hay pena, no haga nada. Pero sí le causa problemas. Porque le repito, hermano, ¿qué es lo que pasa con la gente? Eso, entonces te quedas como espectadora. Y como espectador no gana ningún galardón. Como espectador ninguna persona obtiene corona, fíjate, hermano. Como espectador, al contrario, la Biblia dice, mira que nadie tome tu corona. Le quitaron hasta la corona que estaba preparada para él, pero como no hizo nada, se la dieron a otro. Hermanos, mire, le voy a decir una cuestión tan simple. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, a mí sí. Una vez estábamos en la zona 5 cuando de repente, pum, Dios me dio una palabra, una profecía, y pum, esto es lo que hay que decir. Pero hermano, uno se pone ahí nervioso y lo digo, no lo digo, espero que empiece el otro que termine la profecía y está uno así. De repente, mejor no dije nada. Se levantó otro por allá. Lo que yo iba a decir, Cabaret lo tenía y lo dijo. Pero eso iba a decir yo, ahora ya para quién me robaron la corona. Violento. Y eso pasa, ¿no? Usted tiene en su corazón hacer algo y lo hace y lo hace y nunca lo hace. Otro se levantó y otro lo hizo. Y yo había pensado hacer lo mismo, sí, él lo pensó, pero no lo hizo. Mire, es lo que pasa con Pedro, seguir lejos. Mire esta cuestión. Mire, ¿sabe cuál me gustó? Esa versión, son dos paráfrasis. Porque esta dice, no desertemos de nuestras asambleas. Un desertor. ¿Cuál es la otra? Dice, no descuidemos el deber que tenemos de asistir a la iglesia. Hebreos 10:25, la Biblia 60 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuánto más cuando ves que aquel día se acerca? Entonces, fíjese, hermano, que una de las cuestiones es precisamente que dejó atrás lo que antes hacía. ¿Cuál era su deleite? Hasta David dice, mejor es un día, ¿dónde? En tus atrios. Un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mire lo que él valoraba. Salmo 51, él decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía lo que era eso. E incluso porque él estuvo mal, recuerde, por el problema de Betsabé. Mientras caí, mis huesos envejecieron. Él sabía que era estar allí, hermano. Él sabía que era compartir la palabra, los secretos de Dios, la comunión que había, pero dejó de hacerlo. Pero mire entonces, ¿qué dice en Cantares? La mujer dice, ¿dónde es que apacientas tu rebaño? Y el verso 8 le dicen, apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. ¿Cuál es el problema? Este no se congregó. Y como no se congrega, hay que averiguar dónde hay que empezar a reunirse una vez más. Eso es lo que tendría que haber hecho ella. Cantares 1:8 lo dice así. Pero mire, esta cuestión me gusta. Porque fíjese, hermano, que esa palabra no es dejando de congregarse. Esa palabra congregarse solo 2 veces aparece en el Nuevo Testamento. La primera es Hebreos 10:25, cuando dice no dejando de congregarse. Es episinagoge, que te habla de reunión, de congregarse, de reunirse juntos. Ese es el concepto.
Pero la segunda vez que aparece es precisamente 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 1, que dice: pero con respecto a nuestra venida, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Entonces habla de 2 etapas. Uno, la reunión que hay con Cristo. ¿Cuándo? Iglesia local. Y 2, el encuentro con Cristo. 2 etapas. ¿Y sabe cuál es el problema? Si la gente agarró la costumbre de no congregarse, no hay problema. Para mí no hay problema, pero para él sí, porque ¿sabe qué? Si no se congrega aquí, no se puede congregar allá. Ese es un problema grave. Mire, hermano, ¿se recuerda aquel canto que cantamos nosotros de la amada anda con las palmas? ¿Cómo es? Sí, la amada le espera con palmeras en las manos. Pero esa palabra palmeras aparece solo 2 veces también en el Nuevo Testamento. Una, cuando entró Cristo a Jerusalén y dijeron: bendito el que viene en el nombre del Señor, que iba en el burriquito aquel, ¿se recuerda? Y que lanzaban mantos, palmas y todo. Y entonces le decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la primera vez. Y la segunda vez que aparece esa de palmeras, ¿sabe dónde es? Apocalipsis capítulo 7. Dice: ¿y quiénes son esos? Es grande la multitud. Después que se habla de los 144,000 de Israel, dice: esa es la multitud que salió de la tribulación y anda con palmeras. Mire, 2 opciones. Uno, el encuentro con Cristo ahora, o el segundo, cuando ya resucitó después de haber muerto en la época tribulacional. Depende de cómo se congrega uno, fíjense, hermano. Es la cuestión, porque les repito, uno de los efectos que hay en el tiempo final, por eso les decía, de las preocupaciones que uno va encontrando en algún momento es, hermano, todo lo que se está diciendo. Cuántas situaciones y con qué facilidad se puede torcer la enseñanza y la gente lo recibe. Le conté la vez pasada, mire, hermano, por ahí tengo la noticia. Hay un tipo que sabe qué es lo que dice, que viene Mateo 25 dice que las ovejas de qué lado las puso. Hermano, ovejas al lado derecho y cabritos, ovejas salvos, cabritos perdidos. Entonces dice: ya ven, ¿dónde tiene que estar? En la derecha. Entonces, si usted es zurdo, usted ya se perdió. Así se lo puede, ahí tengo la noticia. Hermano, qué tontería. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe qué es lo peor? Hay quienes lo creen que así es. ¿Pero por qué le pasa eso? Porque mire, no hay una reunión en torno a Cristo. Mire, hermano, una de las cuestiones, por eso depende de con quién habla uno, porque mire, hay gente que lo motiva a uno a seguir, o hay gente que lo motiva a uno a dejar de asistir. Las 2 se dan. Las 2 se dan, fíjate, hermano, y lamentablemente ahí es donde usted tiene que aprender a discernir qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Porque, hermano, hay gente que lo motiva a uno a buscar de Dios, y hay gente que lo motiva a uno con lo que habla, allá no ir más a la iglesia. De veras, les repito, las 2 se dan. Yo he visto las 2 por mucho tiempo. Entonces viene uno y ¿cómo le ponen atención a este que está loco? Sí, pero les gusta oírlo. Hermano, mire, hay cosas, mire, y ese es uno de los peligros que hay, por ejemplo, por eso le decía de la necesidad de congregarse, porque, por ejemplo, viene alguien, llega a un lado y dice: y tú irás a las naciones. Qué bonito, hermano. Pero el orden bíblico para predicar, ¿cómo era? Es Hechos 1:8. Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Está bien, quiere ir al último de la tierra y ni siquiera hace tarea en su propia casa. El ejemplo, Elí era el sumo sacerdote en Israel, y sus hijos eran hijos de Belial y no conocían a Dios ni la costumbre de los sacerdotes. Bien. Le enseñaba a todos, menos a los de su casa. Estaba mal. Hay una tarea doble. Porque en la casa usted tiene que enseñar de 2 maneras. 1 con la palabra y 2 con el ejemplo. Y es más difícil eso del ejemplo.
Porque Pedro le habla a la mujer, dice, y usted, hermana, le dirá, hermana, usted se va a ganar a su esposo que no es cristiano. ¿Cómo? Con su conducta. Solo con eso no tiene que predicar. No es fácil la cuestión para la mujer, ¿verdad? Fácil, ¿verdad, hermanas, o no? No me decepcionen, hermanas. Sí, pues solo conducta. Porque antes cualquier cosa ya iba a alegar, ahora ya no. Ahora tranquila se queda. Sorprende a cualquiera. No, parece no hay eso no lo conocían en Amatitlán, por eso es que no lo han aplicado. Pero mire, hermano, lo que ocurre es lo que hay que hacer, solo conducta. Pero donde hemos hablado la mujer, el hombre también. Porque de veras, hermano, es parte de los problemas que hay. La Biblia dice, por ejemplo, Hebreos 13, hablando el pastor, ver su conducta e imitar su fe, dos situaciones. ¿Cómo se comporta ese cuate a la hora de un problema? ¿Cómo se comporta? Uno tiene que tener una manera de actuar que obviamente sea motivo para que la gente anhele imitar. Por eso es que dijeron, Señor, enséñanos a orar como tú oras. ¿Verdad? Le hablaron a Jesús, imitándolo en la conducta, imitando en la fe también, porque a veces uno necesita actuar y tener fe. Y eso a veces, hermano, le causa problemas a algunos. Pues se da cuenta que es parte de lo que hay que hacer. Miren, en relación a nuestra reunión, ahí es donde aprendemos las costumbres. Mire, dejemos, vamos a ver, ahí tengo las costumbres que viene ellos, dice, ¿cuál era el problema de Israel? La casa de Jacob, le dice ahí, costumbres del oriente, costumbres de agoreros, costumbres de los filisteos, y costumbres de pactar con los hijos de extranjeros. 4 tipos de costumbres que en algún momento, hermano, causan problemas. Usted sabe que uno de los problemas que tiene muchas veces la gente es que tiene como costumbre, hermano, que el hecho de que se acostumbró a hacer lo que hacen en el pueblo. Y es puro hábito. ¿Cuál es la costumbre de aquí? Tal. Mire, por ejemplo, la Biblia nos enseña un proceso para los solteros: amistad, compromiso y matrimonio. Amistad para que se conozcan, para que vea cómo es el carácter de él y de ella, para que conozca que él no le gusta trabajar y que ella tampoco le gusta cocinar. Pero se conocieron. Entonces, conociéndose, dan el otro paso. ¿Qué? Compromiso. Y la mamá le dice, mira, mija, pero si él no quiere trabajar, dice que quiere que trabajes tú y lo vas a mantener. Sí, mamá, pero qué hojas son los que tienen. Bueno, pues, mire, usted está bueno. Pero lo hizo con conocimiento, ya, por la amistad. Y de ahí viene el matrimonio, ¿verdad? Ese sería un proceso sencillo, ¿verdad? Pero le repito, esa es una costumbre, le hablo de la iglesia cristiana. Pero ¿cuál era la costumbre del pueblo? No, aquí no sé cómo era, pero Oriente era, se robaban las patojas. No sé si todavía existe esa costumbre, aún todavía se da. Sí, hermano, porque era más fácil robársela. Ya la tenían como una semana y con el suegro, mire, aquí tengo a su hija, me voy a casar con ella. Ya había todo mal. O a veces ni le decían al suegro, hasta que llegaban con el nieto. Hermanos, se daban. Son cuestiones, le repito, mire, una costumbre así como el pueblo, hay que romperla con una costumbre cristiana. Una buena costumbre, ¿verdad? Hermano, es lo que uno tiene que hacer, porque fíjese que cuando se habla de la costumbre de los agoreros, hermano, está hablando de costumbres de la gente que está acostumbrada a cuestiones de chistería. Mi hermano, no sé qué a usted le pasó, a nosotros sí, mi mamá no era cristiana, nació mi hija, quería que le pusiéramos una cosa roja aquí en, ¿cómo se llama? Aquí en, una cosita roja. ¿Y qué otra cosa era? ¿Ah? Un huevo. Fíjese. Sí, y esas hermanas son cosas, esas no son cristianas. Había incluso, me recuerdo una hermana cristiana que decía que a los niños se les bajaban las varillas, ¿te acordás? Una hermana dijo, no sé qué era eso, hermano, pero una vez se agarró a mi hija, mire, es que, pum, le metió la mano, ya le subí las varillas, que era saber, hermano. Por eso se puso cabezona, creo. Vaya que no vino, pero mire, hermano,
Hermano, tradiciones. Y recuerde que en el griego la palabra tradición, cuando se habla de los fariseos, el valor numérico de tradición es 666. Hay que tener cuidado con eso, porque ese es el problema de las costumbres. Agarra uno tradiciones y le alegaban a Jesús que está rompiendo la tradición de los ancianos. Le conté a un amigo que a él le dijeron, mira, aquí la tradición de la familia es, primero se casa el mayor, después el segundo, el tercero, y la hermana era la última, no, la penúltima. Era la cuarta que se tenía que casar, primero se tenían que casar los tres. Fíjese, nunca se hubiera casado, porque todavía hay uno que es soltero. Mire, hermanos, por las costumbres. Por eso hay que romper con eso. Porque, mire, y las costumbres sin avaricia, déjeme esta, que miremos, ya me queda poco tiempo, solo déjeme que le cuente qué es lo que hace que se apague la vida de un cristiano. Esto, mire, viene y Simón dice, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Cuál es el problema, hermano? Fíjate que cuando se habla eso de dormir, Efesios 5:14 también habla el mismo concepto, se traduce como dormir o la similitud de estar muerto. ¿Se acuerda que Jesús a la hija de Jairo que dijo? No está muerta, está dormida. Está dormida. Pero hay unos que parece que estuvieran muertos, porque se apagaron demasiado, hermano. Es que mire, ahí son las cuestiones que a veces uno se sorprende. Este cristiano, este hermano, se asombra a uno, porque nunca apareció. Nunca se imaginó uno que fuera cristiano porque está demasiado dormido. Hermano, mire, esas son cuestiones que se dan. De gente, mire, yo lo he visto en la zona 5, lo vi mucho tiempo. Había un muchacho, estaba ahí, pues se enamoró de una chica por ahí, se casaron, qué bien. Esa semana la agarraron de recreo, se fueron a pasear, luna de miel, todo, qué bien. Regresaron y ya no regresaron a la iglesia. Hasta que llegó el bebé a presentarlo. No lo vi varias veces lo vi. Fíjense. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿a qué iban entonces? Le conté, mire, yo estudié ciencias económicas en la San Carlos, solo que yo no era bochinchero, hermano. Pero fíjense que había una cuestión. Las chicas de económicas tienen fama de que a conseguir marido van, no a estudiar. Fíjese, le cuento. Esa era de hace tiempo, no se sigue aquí la situación. Pero como los que estaban en económicas es porque tenían que trabajar y estaban buscando ya futuro. Entonces, buena oportunidad de conseguir un buen candidato ahí. En ese tiempo. Yo por eso no escogí en la universidad, mejor con Irma, cerca de la tuve toda la vida. Pero mire, hermano, ahí está la cuestión. Déjeme que concluya, mire, el segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 2. Precisamente una de las cosas que habla la Biblia es que cuando David está huyendo, porque su hijo Absalón lo quiere matar y él, para evitar la confrontación, él sabía que podía matarlo, porque eran más los que apoyaban a David. Recuerde que la promesa de Dios siempre es la misma, para David, para Abraham y para usted y para mí. Más son los que están contigo que los que están en contra tuya. Fíjese, y eso le pasó a David. Pero vino él y para evitar problemas, ¿qué hizo? Se desentendió de eso. Y mientras salía huyendo, llegó este Siba y le llevó varias cuestiones. Y le dijo, ¿y esto qué? ¿Para qué? Dice. Entonces dice, hay asnos para que la familia del rey monte. Pero dice, el pan y la fruta para que los jóvenes coman. Pero mire que le llevó dos elementos. Pan para que coman los jóvenes, un sustento. Y lo tercero que dice, el vino, para que beba cualquiera que se fatigue en el desierto. Mire, hermano, una de las cuestiones que hace menguar a veces la vida espiritual de alguien es cuando pasaron un desierto. Todos nosotros vamos a pasar en algún momento situaciones incómodas. Por eso el Salmo 23 dice, aunque pase por valle de ¿qué? Exacto, no tendré mal alguno, porque son lugares, hermanos, no son agradables. Lo que menos quisiera uno es tener problemas.
Pero dice ahí, mientras están pasando por una situación difícil, para eso es el vino, porque el vino alegra el corazón del hombre. Y recuerde que entonces cuando Dios está viendo a alguien que está ahí y que otros quisieran ver que ya no quería, ya no aguanta y que quedan tirados, no, Dios se va a alegrar de ver el esfuerzo que usted hace. Y la Biblia lo complementa diciendo que el gozo del Señor es mi fortaleza. Por eso Isaías 40 dice que los jóvenes se cansan, ¿verdad? Pero los que esperan en el Señor, ¿qué dice? Nuevas fuerzas recibirán. Una de las cosas que usted necesita precisamente es eso, el vino de Dios, que lo que haga es darle el gozo necesario para, hermano, no ver lo feo que se da en la vida, sino lo que usted pueda ver es como Dios, aunque usted pensó que estaba solo, nunca lo dejó solo, porque la promesa de Dios es: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuándo dice? Hasta el fin del siglo. No es una semana ni 2 meses, todos los días, hasta el fin del siglo, hermano. Así que si usted en algún momento tuvo un problema como esos y lo que sentía es que ya no aguantaba y lo que quería era decir: hasta aquí me quedo porque ya me apagué, yo le quiero contar algo. Dios está en la expectativa suya. Hebreos capítulo 12, verso 25 en adelante dice que los testigos que están en Sión, precisamente en el monte Sión, están a la expectativa de ver lo que usted hace. Hebreos 12:1 dice: despojémonos de todo peso y todo pecado. Y dice que recordemos que hay una gran nube de testigos que está viendo la manera en la que usted corre. Y que usted dice: es que ya no aguanto porque me hicieron caras. Ay, yo se le diría: ¿quién? Aquel que lo aserraron. ¿A ti qué te hicieron? A mí me arrancaron la cabeza, dijo Juan. Y aquel ya no va a la iglesia porque le quitaron su lugar. ¡A la hermano! No seamos claveros, hermano. Cierre sus ojos un momento. Mientras usted cierra sus ojos, yo le hago una pregunta. ¿Ha encontrado usted en algún motivo, alguna situación